Instituto de Estudios Judiciales, en nombre del Instituto de Estudios Judiciales, me complace darles la más cordial bienvenida a este seminario, Derechos de la Naturaleza y el rol del Poder Judicial. Este encuentro es fruto de la colaboración entre el Earth Law Center, la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, el Center for Democratic and Environmental Rights y el Instituto de Defensa Legal de Perú, más el Instituto de Estudios Judiciales, instituciones que comparten el compromiso para abrir estos espacios de diálogo acerca de desafíos que impone para la justicia, en este caso la justicia ambiental, eh, esta reflexión. Hoy la idea fundamental del encuentro es comprender, aproximarnos a cómo los tribunales pueden contribuir a la protección de la naturaleza como sujetos de derecho, aprendiendo de las experiencias comparadas y explorando herramientas jurídicas que permitan avanzar hacia una justicia más sostenible, más humana. Para el Instituto de Estudios Judiciales es una gran satisfacción acompañar esta instancia de reflexión, de formación, quizás haya debate también, pues creemos firmemente que la judicatura necesita espacios de encuentro interdisciplinario que nos permitan enriquecer nuestro trabajo y responder con responsabilidad a las demandas ambientales de nuestras sociedades. Agradezco y agradecemos muy especialmente a los panelistas que están hoy por su generosidad en compartir sus conocimientos, sus experiencias, a todos aquellos que nos acompañan desde distintos lugares de la región, y en especial también a Lorena Centeno, que ha gestionado esta coordinación para tenernos a todos aquí el día de hoy. Les invito finalmente a aprovechar este seminario para aprender, dialogar y proyectar juntos nuevas formas de justicia ambiental. Muchas gracias. Damos inicio entonces al programa de este seminario. Buenas tardes. Agradecemos a todos los panelistas que ya fueron individualizados. Vamos a explicar un poco cómo va a funcionar la dinámica del seminario. Cada panelista va a exponer 15 minutos y mientras se van haciendo las presentaciones, yo le pediría al público que formule sus preguntas o comentarios en el chat. Estos van a ser revisados y al término de las exposiciones vamos a determinar la forma como van a ser respondida cada una de las preguntas. Brevemente, como yo soy una apasionada del estudio de los derechos de la naturaleza, escribí unas notas sobre cuáles son los puntos o los motivos que me llevaron a contactarme con el LO y con el Instituto de Estudios Judiciales para hacer este seminario en una época en la que aún no se sabía lo que iba a contener la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana sobre obligaciones climáticas de los estados. Durante mucho tiempo en Chile la discusión sobre los derechos de la naturaleza se veía solo en ámbitos académicos. Sin embargo, hubo una explosión en el conocimiento de este tema a propósito de la Convención Constitucional en que se propuso reconocer a la naturaleza como sujetos de derecho y crear una defensoría especializada. Esta iniciativa no fue exitosa, aún así quedó esa discusión en la opinión pública y también en muchos de aquellos quienes ya conocíamos esta discusión doctrinaria, no solo por el trabajo que habrían desarrollado los pueblos indígenas de América Latina, sino que también por las iniciativas constitucionales de Ecuador, en la Constitución del 2008 que reconoce los derechos de la naturaleza, y en Bolivia que hablan de los derechos de la Pachamama. Pero a nivel académico, esta discusión sobre los derechos de la naturaleza no solo es una discusión eh, que aparece a nivel latinoamericano. En Estados Unidos ya se han visto casos a partir del año 1972. Los jueces discutían sobre si reconocer o no comparecencia en juicio, el derecho al legal standing en las Cortes de Estados Unidos. Y con posterioridad también en la misma época en que el profesor Christopher Stone sacó su artículo sobre si los árboles debían tener standing, teníamos a opiniones de académicos latinoamericanos que también elaboraban esta teoría sobre los derechos de la naturaleza. Pues bien, la judicatura latinoamericana tiene el deber de informarse y de instruirse sobre estos temas.
principalmente ahora que en la opinión consultiva o C32 del 25 se ha reconocido expresamente los derechos de la naturaleza como un instrumento normativo para proteger los ecosistemas frente a la triple crisis planetaria. En esta oportunidad vamos a escuchar, y es un honor para nosotros, escuchar al profesor Hugo Echevarría, quien es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Master of Law por McGill University de Canadá. Es copresidente del grupo de investigación en derechos de la naturaleza de la International Association of Constitutional Law, miembro del panel de expertos del programa Harmony with Nature de la Organización de Naciones Unidas, miembro de la Comisión Mundial en Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Iberoamericana del Derecho, Cultura y Ambiente. En segundo lugar, presentará la abogada Constanza Prieto Figuelis. Es abogada y directora del programa legal para Latinoamérica de Air Law Center, especializada en legislación ecocéntrica, colabora con gobiernos y organizaciones, asesorando en proyectos que reconocen los derechos de la naturaleza. Es parte del grupo de expertos del Programa de las Naciones Unidas para la Armonía con la Naturaleza y su misión es consolidar los derechos de la naturaleza como marco legal autónomo, vinculándolos con la conservación y el cambio climático. En 2022, International Rivers la reconoció como una de las mujeres defensoras de ríos más destacadas del año. Luego tenemos a la abogada Maritze Quispe. Ella es abogada por la Universidad Andina del Cusco, con maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es abogada del Instituto de Defensa Legal y especialista en Derechos de los Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional Estratégico. Finalmente presentará el abogado Javier Ruiz, quien es ecologista, se desempeña como especialista de política ambiental y cambio climático en el programa legal para América Latina de Air Law, donde apoya casos de litigio estratégico sobre derechos de la naturaleza y trabaja en proyectos de empoderamiento y construcción de capacidades con personas defensoras en nuestra región de Latinoamérica. Pues bien, damos la palabra al profesor Hugo Echevarría. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero extender un agradecimiento especial a los organizadores principales, en la persona de Constanza Prieto, quien tuvo la gentileza de invitarme a coparticipar en este evento representando al CDER. Para mí es un gusto compartir la experiencia ecuatoriana, sobre todo en un foro integrado por servidores judiciales de Chile. Como ustedes conocen, los sistemas jurídicos chileno y ecuatoriano son muy, muy similares. De manera que estamos hablando el mismo lenguaje. Con este antecedente yo quiero mencionar, comenzar, me han enviado unas preguntas guía y me voy a regir a estas preguntas, pero yo sí quiero mencionar que efectivamente, como Lorena recordaba, el caso ecuatoriano es un modelo que persiste como único en el mundo hasta la fecha. Había mucha expectativa por el cambio constitucional en Chile que pues no se dio. Y este modelo ecuatoriano es un reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero a nivel constitucional. En nuestros ordenamientos jurídicos, la Constitución es la norma suprema, de manera que un reconocimiento de la naturaleza en la Constitución, pues ya nos imaginamos cuál es el efecto y la dimensión jurídica que ello implica. Esto se dio hace ya 16 años, casi 17 años. Y lo que yo quiero compartir hoy, y además los copanelistas también lo harán, es un poco la experiencia derivada de la aplicación práctica de este modelo. Una segunda idea que yo quiero compartir es que el modelo ecuatoriano, si bien es pionero y sigue siendo único al tener un desarrollo constitucional, eh, comparte escenario con otros modelos que también han emergido con fuerza, sobre todo en América Latina. Para mencionar, el modelo jurisprudencial colombiano, que a la sazón es el más conocido a nivel mundial con el caso del río Trato, con el caso del bioma amazónico. Hay el modelo peruano también jurisprudencial con el caso del río Amazonas, que seguramente Maritza referirá.
Y en el caso peruano también hay una extensión a los derechos de los animales, muy interesante extensión. Hay el modelo legislativo de Panamá. Yo soy ecuatoriano, pero en este momento por trabajo estoy conectándome desde Panamá y no quiero dejar de mencionar pues este modelo legislativo y en fin, hay otros modelos que por tiempo pues no lo voy a mencionar, pero lo que yo quiero mencionarles a ustedes es que esta es una idea nueva, esto de los derechos de la naturaleza, sí es una idea nueva, pero es una idea que como vemos está en expansión y por ende amerita un análisis jurídico serio, un análisis jurídico riguroso. Eh, yo quiero cerrar esta primera parte señalando que hace poquísimas semanas el tema de los derechos de la naturaleza pues acaba de obtener partida de nacimiento eh, internacional. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 3225 sobre emergencia climática, dedica un extenso análisis a los derechos de la naturaleza y decidió reconocerlos, reconocer la existencia de esta noción, ya no solamente como una tendencia, como ya mencionó la misma comisión allá por el 2017, sino como una realidad en algunos países. Una realidad jurídica que hay que estudiarla, que hay que comprenderla, bajo dos supuestos. El primero, que no es ajeno, esta idea no es ajena al corpus iuri latinoamericano del sistema, el sistema jurídico latinoamericano. Eso no lo están diciendo los académicos, eso lo está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte añade señalando que es un esquema compatible, ¿ya? Y al ser compatible con los derechos humanos, tenemos un escenario de sinergia, de refuerzo. No es que los derechos de la naturaleza, como algunos críticos han sostenido durante toda esta época, vienen a debilitar el esquema de los derechos humanos o vienen a competir con los derechos humanos. No, no, no. Lo que la Corte ha sostenido es que hay compatibilidad con fines de complementariedad. Esta es la segunda idea que yo quiero compartir con ustedes. De manera que tenemos ya un esquema en el Ecuador, tenemos varios modelos en nuestros países vecinos y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me permito enfatizar en este aspecto, ha señalado que no hay problemas de integrar esta nueva idea al ordenamiento jurídico interamericano. Con esto ya paso a responder las preguntas guías y la primera tenía que ver con los criterios o las herramientas que se emplean en Ecuador para aplicar los derechos de la naturaleza. Y yo quería mencionarles, entiendo que nuestra audiencia pertenece a la función judicial. Los derechos de la naturaleza, sin duda alguna, presentan desafíos para el operador jurídico, porque propone ideas que francamente no están en el enfoque jurídico clásico. Esto de que la naturaleza, pues todos hemos aprendido que es objeto jurídico, derecho civil, libro segundo del Código Civil, que ahora sea un sujeto jurídico, francamente es una idea que levanta las alarmas a todos los abogados. Sin embargo, claro, eso obliga a los operadores de justicia a tener mucho cuidado al analizar estos aspectos, ¿no? Lo que pasó en el Ecuador es que estos derechos constitucionales, eh, al ser de esa jerarquía, pueden, deben ser eh, regulados por la función legislativa. Sin embargo, la Constitución del Ecuador establece que si no hay regulación legislativa, las personas pueden ir a las cortes para exigir garantías a los derechos constitucionales vulnerados. No solo a los de la naturaleza, sino a cualquier derecho constitucional. Se habilita la vía de las acciones jurisdiccionales para garantizar los derechos constitucionales. Y eso es lo que pasó en el Ecuador.
los derechos de la naturaleza no se han desarrollado legislativamente. Este es un tema que yo, si hay preguntas más tarde, lo puedo profundizar un poquito más, sino que se han desarrollado jurisprudencialmente, ¿sí? Y ahí la forma como se han desarrollado es bien interesante porque a pesar de de ser derechos nuevos, los jueces han decidido analizarlos aplicando principios y reglas básicas, yo diría incluso clásicas del derecho constitucional ecuatoriano y comparado. ¿A qué me refiero? En el primer caso, en uno de los primeros casos que la Corte resolvió aspectos de fondo, allá por el año 2021, la Corte Constitucional, me refiero, que es el órgano máximo de interpretación constitucional del Ecuador, y que seguramente muchos de ustedes conozcan que la Corte Constitucional del Ecuador es una de las cortes más prestigiosas de nuestra región. Tiene altísimo reconocimiento por la calidad de sus sentencias y dictámenes. Entonces, la Corte, al resolver un caso de derechos de la naturaleza que analizaba un reglamento expedido por el Ministerio del Ambiente, que en el Ecuador es la Autoridad Ambiental Nacional, un reglamento aplicable a actividades mineras y establecía la posibilidad de cambiar el cauce de los ríos, ¿sí? Mediante reglamento. Entonces, este caso llegó a la Corte Constitucional vía acción de inconstitucionalidad y se cuestionaba si es que el Poder Ejecutivo y concretamente un ministro podía regular el ejercicio de un derecho constitucional. En este caso, un derecho constitucional de la naturaleza. ¿Ya? Miren esto. Entonces, la Corte admite a trámite el caso y resuelve que el derecho de la naturaleza, al estar reconocido por la Constitución, solamente puede regularse mediante norma legislativa expedida por el legislador, en función del principio básico de separación de funciones y del principio de legalidad. Y por ende, el Ejecutivo no podía regular el ejercicio del derecho a la naturaleza manifestado de manera concreta en cambios al cauce del río. Y declaró la inconstitucionalidad de esas disposiciones de este acuerdo ministerial. Fíjense, entonces, estamos hablando de derechos de la naturaleza, pero desde una aproximación que cualquier abogado en cualquier país del mundo puede entender muy bien, porque es principio de legalidad y separación de poderes. En otro caso, que tenía que ver con también una acción de inconstitucionalidad relativa a una disposición de la ley ambiental del Ecuador, vean esto, que establecía con redacción ambigua eh, qué actividades podían realizarse en el ecosistema de manglar, que en el Ecuador es un ecosistema caracterizado por la Constitución como frágil y amenazado, y por ende, pues requiere protección especialísima, ¿ya? Entonces, la ley ambiental, no obstante, establecía una redacción ambigua en el listado de actividades que podían realizarse, dando además la posibilidad de que quien sea el intérprete de la norma legislativa eh, sea nuevamente la Autoridad Ambiental Nacional, que está encargada en un ministerio, mediante un acuerdo ministerial. La Corte en esta ocasión dijo, aquí hay una una falta grave al derecho constitucional de la seguridad jurídica que exige que las normas sean claras, entre otros atributos, ¿sí? Por ende, si es que tenemos una norma que no es clara, sino ambigua, y que además remite la tarea de aclararlo al Ejecutivo, estamos nuevamente en un escenario de inconstitucionalidad. Fíjense, aquí nuevamente, pues, la Corte se acercó al problema del derecho de la naturaleza desde una lógica de la seguridad jurídica que todos los abogados conocemos. Entonces, esa me parece que ha sido
una aproximación muy inteligente de la Corte porque lo que está haciendo la Corte es analizar un tema nuevo a la luz de principios y reglas que son básicas y que todos nosotros los abogados conocemos en Ecuador, en Chile, en el Perú, en cualquier parte del mundo. Hay otros casos, pero por tiempo voy a seguir a la siguiente pregunta. Me dicen cuáles han sido los efectos derivados de la aplicación de los derechos de la naturaleza. Y ahí sí yo les invito a todos a estudiar de cerca el caso ecuatoriano, que curiosamente no es tan conocido como el caso colombiano, por ejemplo, o a pesar de que nuestro caso, pues, está, insisto, tiene muchos años de aplicación y hay casos concretos para analizar. Hay cuatro efectos derivados de la aplicación práctica de los derechos de la naturaleza identificados con claridad. El primer efecto es la autonomía. Los derechos de la naturaleza tienen como destinatario ya no al ser humano, sino a la naturaleza propiamente como tal. En el Ecuador, los derechos de la naturaleza no son un apéndice o un capítulo de los derechos ambientales. Son, como ha dicho la Corte Interamericana, pues un tema nuevo. Un tema nuevo que es distinto, pero eh, que se complementa con con los demás derechos humanos, sobre todo con los derechos ambientales, con los derechos humanos ambientales. Entonces tenemos la primera característica es la autonomía y la segunda es la complementariedad. ¿Sí? La interdependencia, que es un concepto que aparece en todos los libros de derecho constitucional comparado. El tercer efecto es que ventajosamente en el Ecuador los derechos de la naturaleza han abierto la puerta de los tribunales a las ciencias y a las ingenierías. ¿Sí? Entonces, todos estos casos han recibido vía el mecanismo de amicus curiae, han recibido a científicos, a ingenieros, a personas que no son del ámbito jurídico y que han aportado insumos que los jueces requerían para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso Los Cedros, que no me voy a referir porque me parece que Constanza lo hará, se recibió más de 60 opiniones científicas que explicaron a los jueces qué significa que una especie esté críticamente amenazada. ¿Ya? En un caso sobre derechos de los animales, se recibió a zoólogos que también explicaban qué significa esto de que los animales son seres sintientes. Un minuto, En profesor. los casos, Disculpe que le interrumpa. Le queda un minuto, por favor. gracias. Y en los casos sobre ríos, se recibieron a ingenieras expertas que explicaban qué significa esto de caudal ecológico, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, en qué lecciones podemos aprender del caso ecuatoriano, es que este tema, al ser nuevo y al ser sui generis, sin duda alguna, y ser controversial, necesita con mayor razón ser estudiado con rigurosidad y con seriedad. En el Ecuador hace 16 años este tema era jurídicamente frívolo, estimados amigos y amigas. Hoy, 17 años más tarde, es un tema que se le analiza a profundidad, precisamente porque ha logrado un grado de eficacia tan alto en la protección de la naturaleza que es muy distinto al grado de eficacia que otras disciplinas jurídicas no pudieron lograr nunca. Y si hay tiempo después, podemos discutir de ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ahora presenta Constanza. Muchas gracias a todos. Voy a compartir mi diapositiva. ¿Está compartiendo? Está ¿No? cargando, al parecer. Está cargando puesto porque no se ve nada. Ahora Ya sí. podemos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá. Para mí es un honor compartir con todos ustedes. Mi presentación
Un poco voy a seguir el camino que empezó Hugo en su presentación. Mi objetivo en esta presentación es un poco aterrizar los derechos de la naturaleza a cómo se han aplicado en la práctica. Creo que hay mucha mitología en torno a la aplicación de los derechos de la naturaleza, especialmente después de todo lo que significó el proceso constitucional. Quedaron muchas discusiones muy abiertas y me gustaría mostrar cómo en verdad este marco jurídico reorientador ha servido para, en el fondo, posicionar a la naturaleza o incluir los diversos valores o nuevos valores en la toma de decisiones en materia ambiental en Ecuador, y bueno, y no solo en Ecuador, sino que en el mundo entero. He decidido, por razones más bien como pedagógicas, solamente centrarme en el modelo jurídico de Ecuador, porque como decía Hugo, existen muchos modelos jurídicos, pero como Ecuador es nuestro referente más cercano y además tenemos la suerte de que es un modelo que ha sido muy enriquecido, me voy a centrar en el modelo ecuatoriano y además me voy a centrar más específicamente en la especificación de lo que se ha denominado como los derechos de los ríos, porque existió mucha aplicación práctica y me gustaría ver que ustedes visualizaran qué significa la aplicación de los derechos de naturaleza en materia de ríos, debido a que ha tenido una amplia aplicación y luego también Maritza va a seguir con lo que ha pasado en el Marañón, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer como un barrido muy general sobre los derechos de naturaleza. Bueno, los derechos de la naturaleza han surgido como una alternativa, no es algo nuevo, vienen desde muy antiguo las cosmovisiones indígenas, pero en la actualidad surge una especie de respuesta al derecho tradicional que reconoce a la naturaleza como un objeto, un recurso, un objeto de apropiación. En cambio, los derechos de la naturaleza vienen a hablar de una visión holística en donde se incorporan nuevos valores en la toma de decisiones, existe un principio de responsabilidad y respeto a los límites naturales de la tierra. Existen diversos modelos de los derechos de naturaleza. El modelo latinoamericano que viene impulsado por Ecuador habla de que la naturaleza y sus elementos tienen derechos inherentes y lo hace a través de una ficción jurídica en que reconoce a la naturaleza ciertos atributos de la personalidad, como son derechos inherentes y la capacidad para ejercer sus derechos ante los tribunales de justicia, por supuesto representados, y otorga una representación amplia a la sociedad civil para representar los intereses de la naturaleza, y posiciona, en el caso del modelo latinoamericano, no reconoce obligaciones o deberes de la naturaleza, sino que los sitúa en el Estado, en los deberes de respetar, promover y proteger estos derechos. Yo creo que le suena muy similar a lo que son los derechos humanos, porque ese es como el modelo que ha impulsado Ecuador. Em, bueno, los derechos de naturaleza, como decía Hugo, no son un reconocimiento aislado. Los derechos de naturaleza se encuentran actualmente reconocidos en los 5 continentes. De alguna forma, existen actualmente más de 495 iniciativas a nivel mundial que buscan reconocer los derechos de naturaleza. Se han reconocido en más de 35 países. En el caso de los ríos, más de 60 ríos han sido sujetos de derecho y se han hecho por diferentes vías, legislativa, judicial, bueno, en el caso Código Constitucional, a través de decretos municipales y algunas declaraciones, ya sea de los pueblos indígenas que tienen en sus territorios carácter vinculante y otras declaraciones que no han tenido carácter vinculante. Em, Quiero mostrarles este gráfico que es del sitio Eco-Monitor Jurisprudence, en donde nos muestra el crecimiento increíble y exponencial de los derechos de la naturaleza desde el 2000, bueno, desde antes, pero desde el 2008 más específicamente hasta el año 2024, en donde la naturaleza como un todo, como sujeto de derecho, presenta la mayor cantidad de reconocimiento y los sistemas de agua dulce son los que tienen la segunda
segunda mayor atención de las normativas y los reconocimientos. Es por eso que he decidido centrarme en ellos en esta presentación. Em, bueno, esta presentación, bueno, o este seminario, workshop, intenta reflejar cuál ha sido el rol prioritario del Poder Judicial en materia de los derechos de la naturaleza. En el caso de Ecuador, bueno, y en muchos casos comparados, los derechos de la naturaleza han tenido como un origen muy tímido de una codificación de derechos, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución de Ecuador parte como una codificación en el artículo 61, 62 y 73, en donde se habla de que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, se mantenga y regenere sus ciclos vitales, su estructura y su función y sus procesos evolutivos, tiene derecho a ser restaurada y tiene derecho a ser representada. Todo esto muy amplio, entonces esto fue reconocido y quedó toda la incertidumbre en cómo esto iba a ser aplicado. Y aquí empieza a trabajar el Poder Judicial, que en forma magistral, a través de tribunales de instancias menores hasta la Corte Constitucional de Ecuador, empezó a trabajar poco a poco hasta transformar los derechos de naturaleza desde una codificación de derechos hasta lo que es hoy en día, 17 años después, es lo que en mi entendimiento podemos hablar de que ya no es solamente una codificación de derechos, sino que es un marco jurídico de los derechos de la naturaleza. A mí me gusta verlo así porque creo que el modelo ecuatoriano nos ha enseñado a cómo visualizar o cómo entender los derechos de la naturaleza en un marco jurídico que no solamente tiene derechos, sino también se han catalizado obligaciones, se han rescatado principios y también reglas procesales. En el caso de las obligaciones, como ya mencioné, no se posicionan necesariamente en las entidades naturales, sino que se posicionan en el Estado, y la jurisprudencia ha ido más profundamente, a decir, se habla de obligaciones de hacer y no de hacer. Por ejemplo, en el caso del artículo 61 se habla de la necesidad del Estado de respetar. Entonces, desde ahí se puede aducir una serie de obligaciones negativas de abstenerse a realizar ciertas acciones. Y también una obligación de hacer, es decir, a mantener, regenerar, fomentar, proteger, promover, recuperar, conservar y restaurar. Es decir, una serie de actividades positivas que tiene el Estado para poder ir avanzando en la aplicación de los derechos de la naturaleza. Y con esto no solamente me refiero al Poder Judicial, el Poder Legislativo, como señalaba Hugo, también está llamado a armonizar la normativa inferior para poder ir avanzando en la implementación de los derechos de la naturaleza, y también los tomadores de decisiones tienen la obligación de incorporar estos valores en su toma de decisiones ambientales. Entonces, claramente vemos que existen obligaciones. Y en cuanto a los principios, creo que Ecuador hace algo que sería muy deseable en en las constituciones de otros países, que es incorporar esta serie de principios de carácter ecocéntrico a su constitución, lo que permite en el fondo cerrar brechas de implementación de la normativa ambiental. Por ejemplo, el principio Summa Kawasai o Buen Vivir, de precaución, prevención, el principio individuo pro natura, y la jurisprudencia ha ido incorporando nuevos, como el principio de tolerancia y también de la mejor ciencia disponible, que también los vemos que fueron en la nueva opinión consultiva de la Corte Interamericana mencionada. Y también podemos hablar que los derechos de naturaleza también implican una serie de reglas procesales. Hay un aspecto sustantivo y un aspecto procesal, en donde se habla de que la ciudadanía como un todo tiene una legitimación activa ampliada para representar los intereses de la naturaleza ante las autoridades, ante los tribunales u otros foros, y existe un procedimiento simplificado, no formalizado, para hacer valer estos derechos. Y para ejercer los derechos de la naturaleza también se requieren unas garantías mínimas de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental. Sin estos elementos sería imposible realmente garantizar el ejercicio de los derechos de la naturaleza. Una pregunta que para mí también tiene una connotación muy importante cuando la gente habla o pregunta sobre los derechos de la naturaleza es ¿de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de la
naturaleza. Bueno, la Corte Constitucional de Ecuador ha ido desarrollando de a poco una jurisprudencia en el que podemos visualizar tres esferas o dimensiones de protección. Una dimensión holística en que habla de la naturaleza como un todo, una dimensión ecosistémica en donde normalmente se aborda las entidades naturales desde un punto de vista ecosistémico, de las especies, de los colectivos, y también ha abordado en ciertos casos la protección o el rescate del valor intrínseco de ciertas entidades individuales. Por ejemplo, en el caso de de la monita estrellita. Aquí quería graficarlo un poco. Quiero decir que en las decisiones judiciales de Ecuador en general estas dimensiones se van un poco mezclando. La reflexión parte hablando de esta dimensión holística, en el fondo reafirmando lo que señala la Constitución. Luego se pone unos lentes sistémicos, es decir, la afectación, por ejemplo, de un río no solo afecta al río, sino también a sus ecosistemas asociados, a la cuenca, por ejemplo, y luego normalmente se va a la entidad mucho más individual, que es por ejemplo, un río individual. Por ejemplo, la dimensión holística podemos ver en el caso del río Kepi. Uno de sus argumentos habla de que la naturaleza en su conjunto y cada uno de sus componentes sistémicos que actúan de manera interconectada para posibilitar la existencia, el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos son reconocidos y protegidos por la Constitución. Ahí este caso habla de una dimensión holística en la protección de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, ese mismo caso luego avanza en la reflexión y habla, por ejemplo, del río y dice, el río es un elemento de la naturaleza. em, oh, perdón. em, el río es un elemento de la naturaleza. Que es parte de un ecosistema mayor. Sus funciones permiten y sostienen la vida de la especie humana y otras especies. Luego habla de que su estado natural, los ríos cumplen una función ecosistema. La afectación de un río podría afectar a sus conexiones, en sus conexiones a todo un ecosistema. Y ahí se puede ver una perspectiva más bien ecosistémica de protección, y una perspectiva individualista la podemos ver en el caso de la monita estrellita, en donde habla los animales no solo deben ser protegidos desde una perspectiva ecosistémica, sino principalmente desde una perspectiva que se centra en la individualidad y el valor intrínseco. En ese caso se habla específicamente del valor intrínseco de un animal, un animal de una especie, un mono específicamente. Entonces, lo que quiero decir es que, como dice Hugo, estas dimensiones no son excluyentes, son complementarias, y normalmente en la argumentación de la Corte Constitucional de Ecuador, estas dimensiones de argumentación parten de la mayor, de la holística, a la sistémica y luego a la individualista, donde se va poniendo diferentes como halos y dimensiones de protección en torno a los derechos de la naturaleza. Quisiera un poco mostrarles cómo se ha ido concretizando la aplicación de los derechos de la naturaleza, y elegí estratégicamente los derechos de los ríos porque, como decía Hugo, en general no hay un trabajo legislativo, pero en el caso de los ríos hay un pequeño trabajo legislativo que ha servido de precedente y de especificación de los derechos de la naturaleza, y que también ha permitido una mayor especificación en esa área. Bueno, tenemos la Constitución que habla de los derechos de la naturaleza de forma muy general, pero la ley orgánica en materia de aguas va a un trabajo mucho más específico en torno a los derechos de la naturaleza, en donde habla, por ejemplo, que la naturaleza tiene derecho a la conservación de sus aguas, habla de del derecho a la protección de sus fuentes de captación, regulación, recargo, al mantenimiento del caudal ecológico, la preservación del ciclo hidrológico, a la protección de la cuenca hidrográfica, a la restauración y recuperación del ecosistema, a la gestión integrada del agua y la restauración y recuperación del agua. Y después viene una serie de, o sea, antes incluso de la ley orgánica y después de la ley orgánica viene una serie de jurisprudencia que viene a enriquecer el contenido y nos viene a enseñar cómo y qué significa la violación y la aplicación de los derechos de la naturaleza. Parte importante también de la aplicación de los derechos de la naturaleza ha sido, como también lo señalaba Hugo, una serie de principios, y entre esos yo creo que el principio estrella en el caso de los derechos de la naturaleza ha sido el principio precautorio, en donde nos habla que en el caso de que haya un
un riesgo de daño grave e irreparable, y hay una incertidumbre científica de dicho daño, el Estado debe adoptar medidas efectivas, proporcionales, de manera temprana y eficaz para evitar ese daño. Creo que también Ecuador ha hecho un trabajo magistral en ampliar un poco la aplicación del principio precautorio, señalando que se entiende que hay incertidumbre científica, no solo en el sentido estricto, sino cuando falta evidencia clara, cuando hay un desconocimiento de posibles impactos, cuando el debate científico no está resuelto o cuando es tan complejo el número de variables que hay en la toma de decisiones que es imposible saber cómo se va a afectar realmente. Ese ecosistema, por ejemplo. Y me gustaría ejemplificar ya en la aplicación misma de los derechos de la naturaleza, cuando entendemos que se violan los derechos, por ejemplo, de un río. En el caso del caso del río Equipe, la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir que hay una violación de los derechos de la naturaleza cuando se viola el ciclo vital. ¿Y qué es el ciclo vital, por ejemplo, en el caso de un río? Es cuando se afecta su estructura, es decir, su morfología, su fondo, su sedimento, el caudal, el agua, cuando se afectan sus funciones, y no solo las funciones del ecosistema, también las funciones con los seres humanos, para, por ejemplo, el consumo humano, para el mantenimiento del hábitat de la vida vegetal, animal y humana, para el transporte de agua, y también cuando se afectan los procesos evolutivos, es decir, la diversidad del río. Y se violan los derechos del río cuando se vulnera el ciclo vital, es decir, cuando existe algún uso, intervención o alteración que afecte drásticamente al sujeto, en este caso el río, en su estructura, en el cumplimiento de sus funciones y no se respete su proceso evolutivo. Y en este caso habla de la aplicación de medidas preventivas y precautorias, que da mucha flexibilidad a los tribunales de justicia para determinar cuáles son las medidas tangibles para la aplicación de los derechos de naturaleza. En general, en los derechos de la naturaleza, cuando, por ejemplo, se ha hablado en Chile y no solo en Chile, en muchos países, se cree que cuando hablamos de derecho a la naturaleza hablamos de que se va a promover una naturaleza virgen, intangible, ¿no? Pero la verdad es que existen casos, por ejemplo, como en el caso de los cedros, en donde un bosque altamente diverso, en donde se tomó la decisión, por ejemplo, de que la aplicación del principio precautorio iba a significar la revocación de las concesiones mineras, es decir, no más afectaciones mineras o ninguna afectación minera para ese bosque. Entonces, en ese caso, sí va a dejar un bosque intangible, pero en muchos casos solamente la aplicación de los derechos de naturaleza quiere decir o quiere llevar a corregir obras para que esas obras de desarrollo estén en armonía con la naturaleza, es decir, que sobreviva esa obra de desarrollo y también sobreviva la funcionalidad o los ciclos vitales de los ecosistemas. Por ejemplo, se ha llamado a la corrección de la estructura de una carretera en el caso del río Vilcabamba, o se ha llamado a planes de remediación y rehabilitación, se ha llamado a planes, por ejemplo, de descontaminación y de remediación ambiental, por ejemplo, en el caso del río Yacu, en el caso del río Dulcebamba, donde ya existía todo un proyecto hidroeléctrico que afectaba el caudal del río, los derechos humanos de una población donde, debido a la generación de electricidad de la hidroeléctrica, no llegaba agua a las comunidades y no había un caudal mínimo ecológico para el río. La primera decisión no fue cancelar realmente Un minuto, perfecto, Constanza. sí, estoy terminando. No fue cancelar el proyecto de la hidroeléctrica, sino que hubiera una restricción de la operación y que se ordenara una modificación sustancial a la estructura. Es decir, hay una serie de medidas preventivas y correctivas para que sobrevivan en el fondo la actividad humana en armonía con la naturaleza. Finalmente, quiero cerrar diciendo que en el fondo los derechos de la naturaleza o sea, no necesariamente significan que vamos a conservar cada uno de nuestros bosques, ríos prístinos, sino que buscan reorientar las decisiones de tomas ambientales de una forma que podamos respetar los límites naturales de la naturaleza y podamos tener un enfoque más preventivo, que tengamos una gobernanza más participativa, que, como decía Hugo, se catalice también el respeto a los derechos humanos y las futuras generaciones, y se busque una gestión integral de los ecosistemas para su protección y también para su restauración. Aquí termino.
Gracias. Gracias, Constanza. Bueno, ahora pasamos con la tercera panelista, que es la abogada Maritza Quispe, y que en especial nos va a hablar de la experiencia de Perú. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, en principio quiero saludar a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este seminario sobre los derechos de la naturaleza y el rol fundamental que cumple el Poder Judicial en este nuevo escenario, en este nuevo reto donde se está discutiendo si la naturaleza debe o no debe tener derechos, ¿no? Quiero empezar señalando que en el Perú no tenemos establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico los derechos de la naturaleza. Si uno revisa la Constitución Política del Perú u otra norma de carácter legal, ninguna recoge los derechos de la naturaleza. A lo mucho, digamos, se ha logrado establecer dentro de la ley forestal, dentro de la ley de medio ambiente, el principio de prevención y de precaución que tiene como finalidad la protección del derecho al medio ambiente. Sin embargo, y como digamos he estado escuchando en la exposición, en los últimos tiempos este paradigma sobre aceptar otros enfoques diferentes al antropocentrismo ha venido creciendo y ha sido discutido y debatido en el Perú no solo por la academia, por la magistratura, por algunos profesionales del derecho, de la antropología, la sociología jurídica, entre otras ramas de las profesiones, ¿no? Por su parte, la sociedad civil, conjuntamente con las organizaciones indígenas, han estado impulsando el reconocimiento de sus fuentes de agua como sujeto de derecho, ¿no? En el Perú, por ejemplo, estos se han reconocido a través de ordenanzas municipales, a ordenanzas regionales, el reconocimiento de estas fuentes de agua como sujetos de derecho, ¿no? Y esto, digamos, ha ocurrido más en una determinada región, ¿no? La municipalidad provincial de Oruro, por ejemplo, a través de una ordenanza municipal, declaró a Río Oruro, creo si no me equivoco, como sujeto de derecho, ¿no? Hace muy poco, en abril de este año, el Consejo Regional de la región de Puno declaró al lago Titicaca como sujeto de derecho. El lago Titicaca es el lago más alto y navegable del mundo, ¿no? Pero, digamos, estas no han sido las únicas acciones que se han estado impulsando a fin de que se reconozca a la naturaleza o uno de sus elementos como sujeto de derecho. En el Perú, durante los años 2001-2024, hubo intentos fallidos de parte del Congreso de la República por aprobar una ley que reconozca a la naturaleza como sujeto de derecho. En ese entonces, digamos, había toda una discusión de si se le iba a otorgar protección legal y garantizar su existencia como tal. Estas leyes eran necesarias en su momento y actualmente por esta inacción que vemos frente a la crisis climática y la degradación ambiental en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, y lamentablemente, ninguna de estas propuestas legislativas fueron aprobadas. Increíblemente, el mayor opositor de estas medidas legislativas fue el Ministerio del Ambiente, con argumentos, digamos, meramente formales que de pertinencia, ¿no? Lo que señaló en su momento fue que no es posible a través de una ley modificar la Constitución Política del Perú y lo que en realidad se estaba buscando a través de esas medidas legislativas era cambiar el enfoque antropocéntrico que caracteriza la Constitución Política del Perú para pasar a un enfoque ecocéntrico, ¿no? Entonces, en el Perú existen o han existido antecedentes muy importantes que prepararon de alguna manera el terreno para que a nivel jurisprudencial, tanto a nivel del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, se tomen en cuenta estas experiencias o avances internos para emitir sentencias que desarrollen los derechos de la naturaleza. La primera sentencia para nosotros que de alguna manera abre las puertas para que se empiece a discutir sobre un enfoque diferente al antropocentrismo fue la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso William Navarro, o nosotros lo denominamos el caso Punchana, una sentencia que declara un estado de cosas inconstitucionales en la región de Loreto, una región además con mayor porcentaje de bosque amazónico y la necesidad de abastecer de agua potable a toda la población.
Si bien esta sentencia restituye los derechos colectivos de poblaciones indígenas, empero en materia de derechos de la naturaleza tiene muy poco desarrollo, excepto cuando señala en sus fundamentos 40, 41, 42 y 43, que si bien nuestra Constitución Política del Perú tiene un enfoque antropocéntrico, sin embargo, es importante tener en cuenta otros enfoques como el ecocéntrico o el biocéntrico, ¿no? Entonces, este argumento o este primer argumento que hace mención el Tribunal Constitucional en esta sentencia fue muy importante para el amparo presentada por la Federación de Mujeres Guainacana Camatahuaracana, donde, digamos, ellas solicitaban y exigían al Poder Judicial que se declare a Río Marañón como titular de derecho, ¿no? Asimismo, el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, a través de esta sentencia señaló que hay que proteger el medio ambiente porque es un fin en sí mismo y tener en cuenta otros enfoques diferentes al antropocentrismo, ¿no? Y esas ideas, esos argumentos fueron tomadas no solo por la jueza que emitió esta sentencia emblemática en el caso de Río Marañón, sino otras juezas que lo voy a comentar a continuación. Ahora, más allá, digamos, o hasta allí se ha intentado dar respuesta a una necesidad para desarrollar jurisprudencialmente el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho a nivel interno, esto a falta de una regulación legal, ¿no? Entonces, me surge la siguiente pregunta, ¿no? Y si es necesario contar con una ley o que una constitución de un determinado país eh, que reconozca los derechos de la naturaleza como sucede en el Ecuador, eh, digamos, o mejor dicho, es importante o es necesario este reconocimiento en las constituciones de los diferentes países para que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza tenga efectos jurídicos. Digamos, esta es la gran pregunta que en su momento el equipo legal se preguntó antes de presentar la demanda, ¿no? Particularmente creemos que no, y lo voy a explicar a continuación. Esto bajo la experiencia de Perú, ¿no? La Constitución Política del Perú cuenta con las llamadas cláusulas de la apertura de la Constitución, que son artículos que abren las puertas para que los tratados internacionales de derechos humanos formen parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que los tratados de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen a formar parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 3 de la Constitución Política del Perú señala que los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se fundan en el derecho a la dignidad que tiene el ser humano, el hombre, ¿no? Sin embargo, el artículo 55 de esta Carta Magna de nuestra Constitución es mucho más concreto cuando señala que los tratados celebrados por el Estado en vigor forman parte de nuestro derecho nacional. Y la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución es mucho más expresa cuando señala que las normas relativas a los derechos y las libertades que nuestra Constitución reconoce se deben de interpretar de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados, y acuerdos que el Perú ha ratificado. El Tribunal Constitucional del Perú, por su parte, digamos, no ha sido ajeno a esta discusión, ¿no? O a lo establecido en la Constitución Política del Perú, quienes en reiterada jurisprudencia han señalado que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que más bien esta se extiende a la ratio decidendi, ¿no? Incluso, y esto es muy importante, en aquellos casos en los que el Perú no haya sido parte de este litigio o en un determinado caso, ¿no? Esto a nivel del sistema interamericano. Lo que significa que los estados, más en concreto los jueces, las juezas, están en la obligación en el Perú de interpretar las sentencias de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, estas premisas han servido
para que en el Perú las juezas y los jueces realicen control de convencionalidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como sucedió en la época del conflicto armado, ¿no? O en los años 90, cuando en el Perú se emitió la ley de amnistía, jueces y juezas valientes, aplicando o ejerciendo el control de convencionalidad, inaplicaron estas leyes y continuaron con la investigación de militares que habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra comunidades campesinas, ¿no? Ahora, en materia de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el reto, creo yo, es ver si los jueces y las juezas cuentan con herramientas para realizar el control de convencionalidad en casos donde se está solicitando ante el órgano jurisdiccional el reconocimiento de la naturaleza o de alguno de sus componentes como sujeto de derecho. El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es vinculante además para el Perú, tiene un texto similar a nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? La convención dice que para efectos de esa convención, persona es todo ser humano. Con ello, lo que nos está diciendo la convención, ¿no? Es que el sujeto de protección es exclusivamente el ser humano. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 23/2017, y también en el caso o en la sentencia La Cajona versus Argentina, o en el caso de La Oroya versus Perú, ha dado cuenta que el derecho a un medio ambiente sano en el sistema interamericano protege también la naturaleza como un bien en sí mismo, independientemente de la utilidad que ésta tenga al ser humano, ¿no? Entonces, esto crea la idea de un nuevo sujeto de protección que en este caso es la naturaleza en sí misma. En esa misma línea, digamos, se ha pronunciado la Corte Constitucional colombiana, y esto es muy interesante porque lo que hace la Corte Constitucional colombiana es hacer una interpretación amplia del principio de solidaridad, y a partir de este principio de solidaridad, lo que hace la Corte Constitucional colombiana es declarar a la Amazonía como sujeto de derecho, ¿no? En el caso peruano, contamos con dos sentencias donde juezas del Poder Judicial hicieron control de convencionalidad para reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho o uno de sus componentes como sujeto de derecho. Esto nuevamente gracias a las cláusulas de la apertura de la Constitución, pero especialmente gracias a lo que ya se había desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso se trata de una demanda constitucional de amparo que fue presentada para proteger a pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial y proteger además las reservas indígenas, que son grandes extensiones de bosque amazónico. Si bien en este caso la jueza de Contamana en su parte resolutiva no reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, sin embargo, en uno de sus considerandos, y que creo que es muy importante, señalarlo, dice claramente que la naturaleza es también un sujeto de derecho y es posible llegar a dicha conclusión a raíz de una interpretación progresiva de la Constitución y el derecho internacional de derechos humanos. Eso bajo un enfoque que han asumido altos tribunales en otras jurisdicciones como la de Colombia, la de Ecuador, la Nueva Zelanda o en Nueva Zelanda, ¿no? Ya estamos Y en, finalmente, Maritza, perdón. estamos en tiempo para que vaya cerrando, por favor. Sí, sí, sí. Ya para cerrar esto, quiero señalar que creo que sí existen herramientas para que los jueces y juezas puedan hacer control de convencionalidad. Tenemos la opinión consultiva, la 023/2017, esta última, la 032, o la opinión consultiva, perdón, la 32/2025, y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esas dos sentencias importantes que acabo de señalar, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto a partir de esta jurisprudencia desarrollada no solo por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino por otras cortes de América Latina, sirven para que los jueces, ¿no? Digamos, en los diferentes países puedan ejercer control de convencionalidad y de esa manera puedan reconocer a la naturaleza o uno de sus componentes como sujetos de derecho. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Muy interesante tu presentación. No sé si podrías
en el intertanto enviarnos los roles de las causas o los links donde podríamos encontrar las causas que tú comentas. Y solo hacer una precisión respecto de lo que tú dices, que el caso peruano es muy interesante porque no tiene reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución. Y, y lo otro es que todos los jueces latinoamericanos están obligados a hacer el control de convencionalidad. Entonces, por eso este caso, el caso peruano es muy importante para la jurisprudencia chilena y de otros países latinoamericanos que aún no tienen el reconocimiento. Así que muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Javier. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes. Espero que se encuentren muy bien y pues también una felicitación para los panelistas que me antecedieron, que estuvieron excelentes sus presentaciones. Voy a compartir rapidísimo la presentación y ahí me confirman si la pueden ver en pantalla completa. Por favor. Sí. Ya, súper. Bien. Ahí está cargada. Bien, lo que les voy a platicar a grandes rasgos es cuál es este puente que hay entre las normativas nacionales, el derecho internacional ambiental, de derechos humanos y sobre todo los derechos de la naturaleza, ¿no? Se recogen varios aspectos de lo que ya han platicado los panelistas anteriores y lo vamos a hacer desde un análisis de cómo se manifiestan los derechos de la naturaleza en la práctica judicial. Bueno, y a manera de introducción, lo que podemos ver ahora en la pantalla es un mapa que recoge esas cifras que había comentado Constanza, ¿no? ¿Cuántos casos de derechos de la naturaleza hay actualmente en el mundo? Y si nos damos cuenta, la mayoría están en nuestra región. Y aquí lo que nos vamos a percatar es que en los países de América Latina va creciendo de manera exponencial los casos de derechos de la naturaleza, a pesar de que no están reconocidos en las constituciones o en las normativas de varios de estos países, ¿no? El caso ecuatoriano, como ya lo mencionaron, está en la constitución. Hay países como Bolivia y Panamá que lo tienen en una ley nacional, una ley general, pero hay otros casos como el de Colombia, ahora el caso peruano y otros casos en Brasil que se empiezan a gestar nuevas maneras de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos a través de casos judiciales o a través de normativas en los ámbitos de gobierno más locales. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener que van a empezar a existir diferentes tipos de normas o fases de la tutela del ambiente y de la naturaleza en estos sistemas normativos. Vamos a tener que la primera aparición de las normas son aquellas que se consideran fragmentarias o instrumentales, que son aquellas normas que regulan el uso de derechos y de aprovechamiento sobre los llamados recursos naturales. Después van a existir normas que pertenecen a la fase sistémica o valorativa, que son normas como tal ya de derecho ambiental, y en la tercera fase, la constitucionalidad, lo que es como tal reconocer el derecho a un medio ambiente sano en las constituciones, y después empieza a gestar la fase ecocéntrica o el derecho ecológico que ya empezaron a comentar las compañeras y el compañero, donde empiezan a surgir estos casos sin necesidad de que haya una norma expresa en la materia. Y como última etapa, ¿qué está pasando a nivel convencional? Bueno, aquí es donde está inscrito todo esto que ya se platicó sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay otro convenio, que es el de diversidad biológica, que ya reconocía desde el 92 el valor intrínseco de la naturaleza en su preámbulo, y de manera más reciente, el marco nuevo de biodiversidad post-2020 de Kunming-Montreal, donde hay metas específicas sobre adoptar un lenguaje sobre derechos de la naturaleza, sobre la madre tierra y sobre todo metas en las cuales se establece que se deben de integrar estas nuevas valoraciones en la toma de decisiones. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Y entre estos casos que ya se platicaron, pues vamos a ver que empieza a haber un posible conflicto, o más bien argumentos de un conflicto entre las normas antropocéntricas y esta nueva postura ecocéntrica. Y eso es lo que ha llevado a los jueces a resolver y a desarrollar los derechos de la naturaleza a nivel jurisdiccional. Y vamos a ver un poco de los argumentos. Entonces, lo que vamos a ver aquí, sobre todo derivado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es cómo el derecho al medio ambiente sano actúa como un puente para articular diferentes tipos de derechos, ¿no? Entonces, hay
entre todo ese andar que ya tuvo la Corte en sus argumentos desde la opinión consultiva del 17 hasta la reciente opinión consultiva de este año, ¿qué es lo que va a establecer? Ya que hay un núcleo esencial de protección del derecho a un medio ambiente sano y que son los elementos de la naturaleza por su valor intrínseco. Entonces, ahí se puede desprender que los derechos de la naturaleza ya están contenidos dentro del derecho humano a un medio ambiente sano y que este derecho humano como un derecho autónomo protege otros tipos de derechos, otros sustantivos, que son el agua, la salud, el aire, pero también los derechos procedimentales, el acceso a la información, la participación y como tal el acceso a la justicia. Y de manera complementaria se establece cuáles son los principios del derecho internacional ambiental que son aplicables para la protección del ambiente, como el de precaución, la prevención, la progresividad y la no regresión, y el principio in dubio pro natura. Y aquí cabe recalcar que los derechos tienen un carácter evolutivo y corresponden precisamente a este principio de progresividad y es lo que empieza también a validar esta evolución de la tutela de la naturaleza a través de estos derechos. Y lo que podemos ver en esta gráfica son como los aspectos más importantes que hay al respecto de estos aspectos convencionales. Como ya se los había dicho, el de diversidad biológica, que reconoce ese valor intrínseco de la naturaleza. Ahí la opinión consultiva 2317, que empieza a manifestar esa tendencia a reconocer la personalidad jurídica de la naturaleza en diferentes casos de la región. Después la sentencia del caso La Cajonat de la Corte Interamericana, que replica ese criterio de la Corte Interamericana. Después tenemos el Marco Mundial de Biodiversidad, sobre todo las metas 16 y la 19, y después la sentencia de la Aurora de la Corte Interamericana, donde aquí la Corte aterriza de manera más fehaciente cuál es la protección que se debe dar a los elementos de la naturaleza por su valor intrínseco, y hace especial hincapié en los cuerpos de agua como elementos sustantivos que merecen protección y también el aire. Y recientemente ese enfoque que habla la Corte Interamericana de que los derechos de la naturaleza son parte del corpus juris del sistema interamericano, con la última opinión consultiva. ¿Y qué es lo que podemos destacar de esta opinión consultiva? Que de seguro se va a usar en más casos de la región y se va a seguir replicando también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, nos dice que los derechos de la naturaleza corresponden a un modelo verdaderamente sostenible, ¿no? Y que son compatibles con las obligaciones de los estados de adoptar disposiciones de derecho interno para la protección del ambiente con relación al artículo 2 de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, donde se reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Y que también estos derechos son compatibles con el principio de progresividad que rige la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también, en concordancia con el artículo 26 y 26 de la Convención y el 2 del Protocolo de San Salvador. Y también establece que esta comprensión resulta coherente con la interpretación armónica de los principios in dubio pro natura y pro persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si se aplica o se desarrolla un criterio sobre derechos de la naturaleza, quiere decir que se está optando por el mejor criterio o la mejor normativa que va a proteger otros derechos. Y también establece que el reconocimiento de estos derechos representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el medio ambiente, y esto es el artículo 29 de la Convención Americana. Todas estas son las bases que establece la Corte Interamericana para poder explicar que la protección del ambiente a través de los derechos de la naturaleza corresponde a una evolución que es necesaria. ¿Por qué? Porque los sistemas actuales que regulan la materia ambiental no están siendo eficaces para hacerlo, ¿no? Entonces, de esta manera valida la Corte Interamericana que los derechos de la naturaleza pertenecen a su corpus juris y que también son válidos cuando se desarrollan a nivel interno dentro de cada uno de los países. Para el caso de Río Marañón que mencionó la compañera Maritza, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que existe una verdadera aplicación de este control de convencionalidad y que va a tener dos efectos importantes. Uno, que los derechos del Río Marañón se van a poder defender y exigir al igual que otros derechos fundamentales en el Perú, como
derechos constitucionales válidos y que también generan un efecto en cuanto a la representación del río. ¿Esto qué quiere decir? Que establece una legitimación amplia y activa para que las comunidades, sobre todo indígenas, hagan la representación del río ante tribunales. Estos son los efectos que va a tener derivados de esta sentencia. ¿Por qué? Porque se establece ahí en esta sentencia del caso Marañón que estos derechos no son derechos nuevos que aparecen en la Constitución, son derechos que ya están protegidos a través del derecho humano al medio ambiente sano. Y también otra sentencia importante del Perú que sigue esta misma línea de aplicar la convencionalidad para reconocer derechos a un elemento de la naturaleza. Esto a nivel individual es el caso del zorro run en Perú. ¿Y qué es lo que establece en esta sentencia la Corte que conoció del caso? Bueno, que se puede hacer una protección de estos derechos ya a través de un derecho previamente ya reconocido, que es el derecho al medio ambiente sano, que el Estado peruano tiene la obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas conforme a los criterios de la Corte Interamericana y también a todos sus elementos que conforman la biodiversidad, y que el derecho al medio ambiente sano es oponible a otros derechos, tanto que protege valores superiores como la vida o la salud y que entran en juego cuando puede haber una posible colisión entre derechos. Entonces, lo que empezamos a ver aquí es que los operadores jurídicos también resuelven esto con modelos de adjudicación como el modelo alexiano, en el cual usan test de proporcionalidad y de ponderación para establecer que estas normas están dentro del rango constitucional y que son válidas y vinculantes conforme a los criterios de la Corte Interamericana y otros criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional peruano. Un caso muy similar y que también hace un ejercicio de ponderación sobre la validez de los derechos de la naturaleza, en específico de la Laguna de Mar Menor, es este caso que conoció la Corte Constitucional Española. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte Constitucional Española? Hace igual un análisis de esa ley que reconoce a la Laguna de Mar Menor como un sujeto de derechos, y esto es llevado a los tribunales por un grupo parlamentario de congresistas en España que argumentaban que esta ley era inconstitucional. Entonces, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue analizar si efectivamente había una inconstitucionalidad, y lo que resolvió es que no. ¿Por qué? Porque los derechos de la Laguna del Mar Menor son compatibles con el modelo constitucional español que protege al medio ambiente, y que la evolución de la protección del medio ambiente no puede quedar excluida en el actual modelo constitucional, que es lo que establece que ese modelo constitucional no está limitado, que va evolucionando y que es progresivo, y que dentro de esa progresión se puede reconocer a un elemento de la naturaleza como un sujeto de derecho, y que también existe una conexión entre el cuidado de la biodiversidad y la calidad de vida y los estándares que están en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que hace aquí este Tribunal Español? Bueno, desarrolla dentro de la Convención Europea de Derechos Humanos los artículos 2 y 8 para establecer que esto es lo que va a validar ese criterio de protección del medio ambiente, y que también va a decantarse en reconocer derechos nuevos o derechos de la naturaleza en el marco constitucional español a través de este artículo 45. Y también, bueno, aquí manifiesta el Tribunal español que esta ley que reconoce a la Laguna de Mar Menor como sujeto de derechos es una respuesta a la ineficacia de su modelo antropocéntrico tradicional ambiental, y que los derechos de la laguna son parte del principio rector de protección del ambiente y que no contravienen ninguna disposición constitucional ni ninguna normativa reglamentaria. Al contrario, van a fortalecer ese marco normativo de protección del ambiente y por lo tanto son válidos. Entonces aquí también lo que hace el Tribunal Español es ese mismo ejercicio de evaluar a través de la ponderación cuál es la validez de estos derechos. Y esto es importante porque, bueno, sabemos que muchas de las personas que están presentes aquí el día de hoy son operadores jurídicos o trabajan en alguna de las magistraturas, y este es un test que conocen muy bien ustedes, ¿no? Y esta es una de las mejores herramientas, acompañadas también
junto de la aplicación del estándar de convencionalidad para reconocer este tipo de derechos y, bueno, pues eso es algo de lo que yo he querido platicar el día de hoy, ¿no? Que hay herramientas que ya conocemos para la protección de otros derechos fundamentales que también pueden ser aplicados para el reconocimiento o la validación de estos derechos que protegen a la naturaleza. Sin embargo, creo que se ve un poco borrosa, pero cuando les pasamos las presentaciones, créanme que la van a poder ver bien. También están apareciendo nuevas metodologías derivadas de paneles científicos. Y aquí el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos, el IPBES, y también otros grupos de científicos han establecido nuevas metodologías para integrar los diversos valores de la naturaleza. Y lo que nos están ya aquí mencionando estos científicos, justo también como lo mencionó Hugo en su disertación, que los derechos de la naturaleza no se están quedando solamente con el tema holístico o con el tema jurídico, sino también hay un refuerzo científico para validar que estos diversos valores se pueden integrar a la toma de decisiones. Entonces, aquí hay otra gráfica que se puede apreciar un poco mejor, que también es proporcionada por este panel intergubernamental que viene del Convenio de Diversidad Biológica, y lo que nos establece es que tanto las cosmovisiones de los pueblos indígenas, a aquellas cosmovisiones que tienen que ver con el biocentrismo, el ecocentrismo y diversos pluralismos jurídicos, son válidas para integrarse en la toma de decisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí hay un marco de referencia científico también que pueden usar los operadores jurídicos. Si bien a veces no existe un acceso a todos los datos científicos que se necesitan, bueno, se puede recurrir a la mejor ciencia disponible, y esa mejor ciencia disponible es la que nos provee este panel intergubernamental con este tipo de metodología de integración de diversos valores. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar en conclusión de estas experiencias que les he presentado? Es que la integración de ese valor intrínseco de la naturaleza en la toma de decisiones, en estas decisiones judiciales, ayuda a cumplir metas globales de biodiversidad y a reivindicar en la mayoría de los casos derechos de pueblos indígenas y sus cosmovisiones, como lo es el caso de Río Marañón. ¿Por qué? Porque también estos derechos que han sido validados a través de la Corte Interamericana vienen de otro instrumento internacional, que es el Convenio 169 de la OIT, y muchas veces la Corte Interamericana lo que ha hecho es que, si bien hay diversos instrumentos o convenios que no pertenecen al sistema interamericano, los interamericaniza a través de un ejercicio también que se conoce como la fertilización cruzada de términos, que es adoptar criterios que dan esa universalidad de los derechos y aterrizarlos al sistema interamericano. Y eso lo ha hecho muchas veces en su jurisprudencia con el Convenio 169 de la OIT. Y también esta integración tiene ciertos efectos jurídicos que se traducen específicamente en los derechos para los elementos de la naturaleza, y que también desarrollan una legitimación amplia y activa para su representación en los tribunales, y el reconocimiento de este valor intrínseco y sus derechos es válido en concordancia con estos estándares internacionales. Si tienen oportunidad, por ejemplo, de leer ese acápite de la última opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la emergencia climática, se van a dar cuenta que después de que habla la Corte de la validez de los derechos de la naturaleza, empieza a mencionar diversos instrumentos internacionales, no solo el Convenio de Diversidad Biológica, también otros que tienen que ver con convenios sobre el derecho del mar, donde se reconoce el valor intrínseco de los ecosistemas. Entonces, eso es a lo que se refiere la Corte Interamericana, ¿no? De ir bajando todo ese estándar y darle validez dentro del sistema interamericano. Entonces, estos derechos de la naturaleza como nuevos derechos se van a encontrar reconocidos implícitamente dentro de ese espectro de protección de los derechos fundamentales. Y, como ya lo mencionaron los compañeros, pues también, ¿no? Corresponde al juez constitucional identificarlos y tutelarlos bajo los fines y objetivos de un modelo de derechos fundamentales. Entonces nos empezamos a dar cuenta que esta tendencia y recurrir a este tipo de herramientas no solamente es exclusivo del sistema interamericano. Ya vimos cómo en un caso de Europa también
con sus propios estándares regionales. El Tribunal Constitucional Español los desarrolla y valida que un elemento, en este caso la Laguna del Mar Menor, puede ser un sujeto de derechos. Y bueno, con esto yo estaría concluyendo la presentación. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues bueno, la pueden expresar y con gusto se las vamos a resolver. Bueno, muchas gracias, Javier. Muy interesante tu presentación. De verdad que voy a estar esperando tu diapositiva para estudiar un poco más, porque no siempre se ve tan ordenado el tema de cómo pasamos del ámbito internacional a la evolución en el ámbito interno. Agradecemos a todos los panelistas y ahora nos queda un poco de tiempo. No tenemos una sola pregunta y otra que voy a hacer yo al profesor Echeverría y que hizo relación con la práctica judicial. Voy a empezar por esa y después la segunda pregunta creo que sería pertinente que la respondiera o Constanza o Javier porque dice relación con algún tipo de proyectos en Chile. Al profesor Echevarría, profesor, me interesa mucho si me pudiera explicar un poco cómo se ha solucionado o se han tenido problemas en la judicatura de Ecuador respecto de la legitimación activa porque en cuanto a la comparecencia en representación de los derechos de la naturaleza, yo entiendo que en la Constitución no se dijo, pero en la práctica esto se está realizando de una forma especial. Pero mi duda dice relación, asimilándolo con el caso chileno, en que si bien las acciones de protección son desformalizadas y habilitan a cualquier persona a comparecer en representación de otro, la mayoría de los litigios ambientales se está derivando a tribunales especializados que son tribunales medioambientales, donde es mucho más riguroso el tema de la legitimación activa. Si hay alguna experiencia de eso en Ecuador o cómo se verifica esta discusión en las Cortes de Ecuador. Gracias, Lorena, excelente pregunta. A ver, no tenemos problema por una razón que no tiene que ver específicamente con los derechos de la naturaleza. Recordemos que en Ecuador los derechos de la naturaleza son derechos constitucionales. Por ende, se sujetan a las reglas de legitimación aplicables a cualquier otro derecho constitucional. Las reglas de legitimación en materia constitucional son absolutamente abiertas en el Ecuador. Cualquier persona puede accionar una garantía jurisdiccional. Estamos hablando de derecho constitucional, no es derecho civil, no es derecho penal. Entonces, esto ha permitido, Lorena y amigos, que cualquier persona pueda acudir a la corte y accionar cualquiera de las varias garantías que en el Ecuador existen para tutelar los derechos constitucionales. Esto no es acuerdo de Escazú, esto no es declaración de Río de Janeiro, esto es derecho constitucional básico. De manera que el problema de la legitimación no existe, no porque sean derechos de la naturaleza, sino porque son derechos constitucionales. Gracias, profesor. Ahora vamos con la pregunta que está formulada de manera genérica. Dice, ¿qué afectaciones a los derechos de la naturaleza se advierten en los proyectos de transmisión de energía eléctrica en sectores rurales? En particular, al intervenir quebradas y cursos de agua característicos del sur de Chile. Es específica la pregunta, pero les dejo abierto el tema si es que alguno de ustedes dos quiere formular alguna aclaración respecto de impactos de este tipo de proyectos en las quebradas y cursos de agua. Bueno, nosotros colaboramos harto con algunos grupos medioambientales y ONGs en Chile. Específicamente tenemos colaboraciones bien profundas con la ONG de Defensa Ambiental, en los cuales hemos tenido noticias de trabajos de ellos, especialmente que han podido parar, por ejemplo, proyectos de transmisión eléctrica debido a que las líneas eléctricas o el cableado eléctrico podría generar una afectación a la naturaleza, especialmente en la región del Ñuble se bajó
mira, no estoy segura, creo que fue uno de las el tendido eléctrico o la concesión de líneas eléctricas de la central Punilla, debido a que esto podía afectar un grupo de huemules que vivían como en las montañas. Entonces yo creo que viendo, por ejemplo, ese tipo de experiencia y viendo la experiencia que han existido en Ecuador, es perfectamente posible pensar en una argumentación en torno a los derechos de la naturaleza, pensando en que, por ejemplo, este proyecto de transmisión eléctrica podría afectar determinadas especies. Esas especies son especies claves para ciertos ecosistemas, esas especies, por ejemplo, son especies que por sí mismas tienen un valor intrínseco y son especies relevantes para un ecosistema, o solo argumentando en torno a los valores intrínsecos de esos animales, más, por ejemplo, en el caso de los huemules, que son especies que están en peligro de extinción o son especies protegidas. Creo que perfectamente se podría iniciar una argumentación en torno a los derechos a la naturaleza, como lo que ha manifestado Hugo o lo que manifesté yo en los diversos casos que se ha señalado o que se ha tenido experiencia en Ecuador, que no son pocos casos, o por ejemplo el caso del caso del zorro rum ¿cómo se llama? En Perú. Entonces creo que es posible. Yo siempre veo los derechos de la naturaleza como un pilar de argumentación. Obviamente ese pilar de argumentación se puede argumentar o complementar con otras áreas más típicas del derecho ambiental, y se puede generar como una argumentación que sea compatible con diferentes elementos del derecho ambiental clásico, el derecho ambiental constitucional, el derecho medioambiental internacional, y se puede generar como diversos pilares de argumentación. Entonces, no veo que sea, o sea, veo perfectamente posible empezar a argumentar o intentar empezar a introducir dentro de los pilares de la argumentación en Chile, en base a los argumentos que, por ejemplo, señalaba Maritza o los argumentos que señalaba Javier, empezar a introducirlo dentro de los elementos argumentativos que tiene el ordenamiento jurídico chileno, especialmente en la bajada del derecho medioambiental internacional, o incluso el derecho internacional de derechos humanos, el derecho al medio ambiente sano, empezar a introducir estos pilares de argumentación en casos en Chile. Entonces, yo creo que es perfectamente argumentable y perfectamente plausible desarrollar ese tipo de argumentos a nivel nacional. Lo que pasa es que siento que existe una mitología muy grande en torno a qué significa aplicar los derechos de la naturaleza, y honradamente a nosotros también nos da un poco de temor iniciar el camino de derecho a la naturaleza en Chile, porque existe mucho rechazo e incluso a empezar a introducirlo en la parte argumentativa. Entonces existe mucho temor al introducir estos argumentos, que sea rechazada, por ejemplo, la demanda por el solo hecho de introducir parte de la argumentación, los derechos de la naturaleza. Pero creo que es un camino argumentativo, y no creo que no está excluido de nuestro ordenamiento jurídico, sino que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, solo que hay que empezar a bajarlo. Y bueno, como recomendación, en otros países a veces obviamos de hablar de derecho a la naturaleza, pero sí empezamos a hablar de los diferentes valores de la naturaleza, especialmente el valor intrínseco. Entonces dejamos un poco el contenido tan polémico que es hablar de los derechos de la naturaleza, pero sí hablamos de lo que implica, o las consecuencias o los efectos jurídicos que significa incorporar esta nueva perspectiva, especialmente incorporar los principios precautorios y una visión ecosistémica, y incorporar el valor intrínseco de la naturaleza en la toma de decisiones. Bueno, Bastián, ¿tenemos más preguntas? No, Lorena, no ha habido más preguntas en la caja de comentarios. Bueno, entonces vamos a agradecer a los panelistas, a Constanza, a Javier, a Bastián y al profesor Echeverría. Maritza se tuvo que retirar antes.
pero también le enviamos los agradecimientos al Instituto de Estudios Judiciales por habernos facilitado la plataforma que va a quedar posteada en la página del Instituto de Estudios Judiciales para quienes quieran acceder a ella. También agradecemos a los participantes en esta conferencia. Es un tema nuevo para el sistema judicial chileno y es importante que de a poco se vayan familiarizando con con estas nuevas prácticas. Así que los dejamos libres para sus funciones y nos despedimos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.